La semana pasada salió una entrevista larga, un artículo más bien largo en La Jornada de Noam Chomsky, el profesor emérito de la Universidad del Instituto de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, hablando sobre el tema del narcotráfico, y dijo que era mentira, que era totalmente falso la idea de que los Estados Unidos realmente estaban motivados para acabar con el narcotráfico. Lo que hay es otras intenciones muy distintas en toda esta guerra contra el narcotráfico, como la definió desde un principio el señor Nixon, el presidente Nixon. Él dijo: tenemos tal grado de consumidores adentro de los Estados Unidos que tenemos que hacerle una guerra al narcotráfico, y él la comenzó. Pero la verdad de las cosas es que hay una maquinaria oculta que no quiere que se acabe el narcotráfico desde los Estados Unidos mismos, y que por debajo de la mesa propicia que continúe funcionando y operando todo el transporte, el trasiego, la producción, la siembra de plantas, de absolutamente todo el negocio del narcotráfico. Si nosotros no vemos eso, no podemos entender qué es lo que le está pasando a México hoy. Entonces, lo que tenemos que ver para el caso mexicano en particular, dentro de esta política perversa y falsa de la guerra contra las drogas, de un modelo punitivo, de un modelo prohibicionista de las drogas, es que en el fondo ese prohibicionismo se vuelve como una talanquera, se vuelve como una especie de factor represor que hace que suba el precio de la mercancía que está siendo prohibida. Eso ocurrió, y ellos lo midieron con muchísima exactitud durante los tiempos de la prohibición del alcohol en los años 20 en los Estados Unidos. Por estar prohibido, el precio del whisky que llegaba o bien de las destiladoras prohibidas en el Canadá, o de las destiladoras legítimas y permitidas en Irlanda y en Escocia, pero llegaban toneladas de whisky que entraban a los Estados Unidos y eran comercializadas por el crimen organizado. Ese negocio hizo rica, entre otras muchas, a la familia de los Kennedy. Y una vez que el abuelo de los Kennedy tuvo el suficiente recurso, le lavó la imagen a su hijo, y sus nietos terminaron siendo los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, historia tan funesta que conoció todo el mundo y que terminó con la muerte de dos de ellos y con la situación paralizada del tercero. Pero lo cierto es que ese negocio, en la medida en que no esté dentro del comercio legal, termina en manos, el de las drogas, termina en manos del crimen organizado. Esta prohibición comenzó en 1914 en los Estados Unidos con la ley Harrison o con el acta Harrison. Ellos allí, por razones morales y por razones de querer controlar el negocio por parte de las farmacéuticas, sacaron una lista de drogas prohibidas que las vinieron a imponer al mundo entero con el final de la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial termina con una firma del Tratado de Versalles que pretendió aniquilar de una vez y para siempre el poderío económico y eventualmente militar de Alemania. Y para eso entonces le condicionaron a pagar durante los próximos 30, 40, 50 años un costo de pago por la guerra que iba a hacer que Alemania no volviera a levantar cabeza nunca más. Ese pacto de Versalles tenía 14 puntos. Otro de los puntos que tuvo fue la construcción de la Liga de las Naciones, y eso era un hecho positivo dentro del Pacto de Varsovia. Fue el primer eslabón de la construcción de un gobierno mundial que finalmente desembocó en lo que conocemos hoy como la Organización de las Naciones Unidas. Y uno podría haber pensado que la intención de la Liga de las Naciones era impedir que volvieran a existir otras guerras mundiales, cosa que no ocurrió, pero era bien intencionada esa construcción. Y la tercera cosa que aparece del Pacto de Versalles, el punto número 14, es una lista de drogas prohibidas, donde está la marihuana, la cocaína, la heroína, la morfina, una lista larga de drogas que quedan prohibidas en su uso y que se ha seguido alargando desde entonces para prohibirle al mundo entero que se consuma esas drogas. El único país que se opuso fue Holanda, que le dijo a los Estados Unidos una verdad que hoy la vemos expandida por todo el territorio de la Tierra. Si no es el gobierno, si no son los estados los que controlan la producción y trasiego y comercialización de la droga, la que sea, vamos a dejar esas drogas en manos del crimen organizado. O la tienen las farmacéuticas, o la tienen los estados, o es el crimen organizado. Es una verdad de perogrullo, pero es una verdad que tendríamos que recordarla todos los días, porque ese prohibicionismo lo que ha hecho es entregarle al crimen organizado un negocio que mueve millones de dólares todos los días. Entonces, eso hay que comenzar a ponerle coto. Ahora, en el caso mexicano la situación se ha vuelto supremamente grave porque ellos entrenaron un grupo de comando especial para poder combatir las drogas en México. Un grupo de fuerzas especiales de paracaidistas que tenían capacidad para sobrevivir en la selva, para manejar las armas más modernas, para hacer inteligencia, investigar telefonía y pinchar los teléfonos y las computadoras y manejar micrófonos de larga distancia y aprender a actuar como comando de acción rápida y poder reproducirse como colectivo y poder desarrollar estrategia propia y con iniciativa propia. Ese grupo de los GAFES, de los grupos aerotransportados de fuerzas especiales del ejército mexicano que recibió entrenamiento en Fort Bragg en los Estados Unidos y en las Escuelas de las Américas en Atlanta, en el estado de Georgia, recibieron entrenamiento durante 3 años en ese país y regresaron, y a la vuelta de 1 mes y medio ya eran parte del cártel del Golfo y hoy son los Zetas.
y son miles de gentes. Fueron 136 los que recibieron el entrenamiento, pero por su capacidad de autorreproducción se convirtieron en miles de gentes. Y el gobierno de los Estados Unidos, a través de operativos como el Rápido y Furioso, le ha traído las armas al grupo de los Zetas para que puedan crecer y expandirse por el territorio mexicano. Ahora, eso no debería extrañarnos, porque la verdad de las cosas, el negocio de la cocaína en su segunda etapa, es decir, a partir de que la CIA resolvió acabar con el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, cuando estaba en el gobierno entre 1980 y 1990, creando grupos paramilitares formados a partir de las fuerzas somocistas que habían sido desmembradas con la derrota que le propinó el ejército sandinista, la guerrilla sandinista a los somocistas. El gobierno de Ronald Reagan los rearma y los financia a través del mercado de la cocaína. Y la cocaína entra a través del Caribe por Jamaica y Bahamas, y entra a través de Centroamérica, particularmente de El Salvador, y por México hacia el lado oeste, hacia Los Ángeles, hacia el lado este por Miami, a través de las islas del Caribe, y con los recursos que se recogen de esa guerra, de ese negocio de la cocaína, se sostiene la guerra contra los sandinistas por parte de las fuerzas somocistas, que fueron reorganizadas por parte de la CIA. Esto durante el final de la década de los 80, y ese es el renacimiento de la cocaína para los Estados Unidos, que estaba casi extinguida como comercio, y eso es un negocio que monta la CIA con un laboratorio de un tamaño enorme en la selva amazónica boliviana, y comprando 3 aviones DC-3 que se los ponen a disposición de Pablo Escobar. Y entonces es así como Pablo Escobar se termina convirtiendo en el jefe más importante del transporte de la cocaína que viene desde Bolivia y que invade a los Estados Unidos. Con ayuda de la universidad en los Estados Unidos, la CIA logra transformar esa cocaína, que era muy costosa para ser vendida en los barrios populares negros, y la transforman en lo que se conoce como el crack, y le venden a todos los negros grandes cantidades de crack hasta el día de hoy. Entonces, ellos han sabido subir y bajar a los dirigentes del movimiento de la droga. En un momento estuvo García Ábrego, por mencionar a alguien, o después estuvo Amado Carrillo, el señor de los cielos, o después estuvo Osiel Cárdenas, el jefe del cártel del Golfo durante otro periodo, y ahora le entregaron el negocio a los Zetas, que los han puesto a competir contra el grupo del cártel de Sinaloa, contra los hermanos Beltrán Leiva, contra la gente del Chapo Guzmán, el Azul, el Esparragosa. Ellos dividen a los carteles para poder tener un manejo durante cierto periodo. Ahora el negocio
lo está manejando los Zetas de manera creciente. Han venido golpeando, contrario a lo que se piensa y lo que se ha venido diciendo, la verdad es que han venido golpeando duramente al Chapo Guzmán en los últimos días. Le han atrapado a su jefe de seguridad, a su jefe de lavado de dinero, a su jefe de transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos, y no tendría nada de extraño de que antes de que termine el periodo de Obama y de Calderón, el Chapo Guzmán sea atrapado, y de esa manera van a tener una carta de triunfo que va a seguir justificando una guerra durísima contra los carteles, pero de mentiritas, porque ellos quitan y ponen a los jefes. Hoy la fuerza lo tienen los Zetas porque tienen el respaldo de las fuerzas más oscuras del gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos de novedad para contar sobre la situación del narcotráfico en este momento en México.